Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, F&R Seguros y Corporativo La Cristera presentan. Ya están listos para una emisión más de Torre Médica. En la conducción queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Lalo, por esa bienvenida, y a ti que nos estás viendo en tu programa Torre Médica. Obviamente, hoy un tema muy importante, la hernia, cómo se diagnostica, cuáles son sus signos clínicos y obviamente conocer que existen diferentes formas de tratar y el manejo anestésico para este tipo de eventos. Hoy la inocencia se hace presente en la sección de Torre Kids. Síguenos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. Quédate en Torre Médica. Mi estimado doctor Riñón, hoy estará con nosotros el doctor Héctor Valenzuela hablando sobre las hernias, causas y tratamientos. También estará el doctor Cristian Valenzuela platicando sobre los tipos de anestesia en las operaciones de hernia. Además, no te pierdas Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre Kids. ¡Iniciamos! Gracias por estar en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. El doctor Héctor Valenzuela es médico cirujano general, herniólogo. Obviamente, este contexto en la cirugía no es como algo muy frecuente, es un adiestramiento especial, ¿cierto? Correcto. Es un adiestramiento que hacemos los médicos que ya somos especialistas en cirugía general y es con la finalidad de adentrarnos más en el campo de la herniología, que tiene mucha ciencia detrás y es importante conocer todo esto para, desde luego, ofrecer los mejores resultados con los pacientes. El problema de las hernias, para que la gente tenga una connotación más clara, es un padecimiento muy frecuente en nuestra sociedad y que si las hernias no son bien abordadas, tratadas, diagnosticadas y manejadas con el material apropiado, el nivel de reincidencia es muy frecuente. Créanlo que en el andar de uno en su vida médica se va dando cuenta que la subespecialización lleva a una condición de expertise, que es algo que de alguna manera platicábamos afuera de cuadro, Héctor y un servidor. Obviamente, todos los cirujanos generales llevan un adiestramiento en hernias, pero obviamente un cirujano general que desarrolla un programa de adiestramiento lo hace de manera diferente. Héctor, ¿cuáles son las hernias más frecuentes en nuestra sociedad? En primer lugar, son las hernias con las que uno nace. Son hernias que se gestan desde el momento en el que uno está en la 13ª, 14ª semana del embarazo y son orificios naturales que no se cerraron de forma correcta y dan pie a que parte de los órganos del abdomen protruyan a través de los defectos. Las más comunes son la hernia umbilical, las hernias inguinales, las hernias epigástricas y después de eso ya vienen las hernias que uno adquiere cuando avanza la vida, que son las posincisionales, que suceden después de las cirugías. Creo que cada una de ellas tiene una forma de diagnosticarse. ¿Qué tipo de estudios diagnósticos? Obviamente, lo básico y lo más elemental es la adecuada exploración física por parte del médico para poder corroborar si existe una condición de lesión estructural. Obviamente, el uso de nuestras manos, porque el médico que no ve y no toca, se equivoca. Entonces, la exploración física es una de las bases. ¿Qué más podemos utilizar como herramientas para el diagnóstico de algunas de las hernias? Bueno, desde luego, como bien mencionas, la exploración física es fundamental, incluso por el propio paciente. El paciente que desarrolla un bultito o una masa en alguna parte del cuerpo que no es usual, independientemente de su sospecha de hernia o no, debe de acudir siempre al médico a que lo revisen. Y los médicos, una vez que tenemos la sospecha de que esto pudiera ser una hernia, inicialmente vamos a recurrir a estudios de imagen, como puede ser un ultrasonido, en el caso de las hernias inguinales, o cuando tenemos una hernia de pared abdominal, una hernia en el vientre,
preferimos la tomografía, porque aparte de adecuadamente identificar el tamaño, la dimensión, la localización de la hernia, también vemos las estructuras de la pared abdominal de las que nosotros vamos a echar mano para reconstruir su pared abdominal y devolverle la funcionalidad que ésta debe de tener. Es importante que tú, que quizás puedas tener alguna condición anatómica anormal en tu cuerpo y sospechas de una condición de hernia, que sepas que existe la subespecialización en esta área y que una hernia, una condición de reoperación debe tener una planeación adecuada, ¿cierto? Por supuesto. Eso que mencionas es muy interesante porque se sabe ahorita que la colágena, que es una proteína que tú bien conoces, es parte del cuerpo humano, de hecho es el andamiaje, es lo que le da la estructura a los tejidos del cuerpo humano. Existen diferentes tipos de ella. Y cuando existe un intercambio en la proporción que hay entre la colágena de mucha fuerza y la colágena más blanda, hace que los tejidos estén un poquito más propensos a abrirse, a desgarrarse, a romperse, y eso es lo que hace que un paciente vaya a presentar en algún momento una hernia. Hablabas tú, y me voy a meter un poquito en el área sobre la cuestión genética. Hablabas de una parte al principio de la entrevista sobre la cuestión científica, que a veces no vemos en la cuestión. Las colagenopatías son padecimientos que puede vivir la gente de manera genética y que a veces, porque solamente vamos a reparar la cuestión de tipo estructural, no hablamos de este tipo de padecimientos. Y existen condiciones hoy en la biología molecular, en el ámbito médico, en el que el paciente que es diagnosticado oportunamente y que sufre de fenómenos herniarios frecuentes, da la pauta que existe algo genético que lo está predisponiendo, ¿cierto? Sí, desde luego. Se han hecho estudios en la fascia, que es el tejido que le da más soporte y más fuerza a la pared abdominal, y se ha localizado que son dos tipos de colágeno las que principalmente participan en la herniosis, que es el término que se le denomina a los pacientes que van a desarrollar esa colagenopatía de la que tú nos platicas. En particular, la colágena tipo 5, que es una colágena muy fuerte estructuralmente, va a perder un poquitito de presencia y se va a elevar más la colágena que encontramos en tejidos más laxos como es la piel, como es el tejido adiposo, y eso hace que las estructuras tengan una debilidad. Y a través de esa debilidad en algún momento de su vida se puede presentar una interrupción de la fuerza de la pared y por ahí protruir elementos de la pared abdominal o de la ingle. Hablar de este tipo de padecimientos, y me involucro en el tema quizás por la especialización en la que vivo, existen grupos de medicamentos que predisponen este tipo de padecimientos. Los que manejamos terapias con medicamentos como esteroides, corticoides, medicamentos inmunosupresores, en pacientes con enfermedades reumatológicas tienen una alta predisposición a tener episodios como estos. Un paciente que es trasplantado, un paciente que tiene algún padecimiento reumático, espondilitis, otros padecimientos, tienen una alta predisposición a vivir fenómenos de tipo herniarios y condiciones de herniosis persistente, ¿cierto? Correcto, de hecho son los pacientes que representan un reto terapéutico para nosotros, porque son los que son más proclives a tener una recurrencia, son más proclives a tener complicaciones en las cirugías. Tú sabes que los esteroides y los inmunosupresores retrasan la cicatrización y el adecuado, apego de los implantes protésicos que utilizamos para recubrir su pared abdominal cuando ha sido debilitada. Y algo importantísimo que debemos mencionar es que el tabaquismo, un poco más incluso que los inmunosupresores y las terapias que utilizamos, los hace más propensos a desarrollar hernias. Es importante reconocer e identificar este grupo de pacientes. Por eso es que a veces identificar que el cirujano que vaya a realizar tu intervención haga un análisis detallado, una sana historia clínica, bien interrogado, bien revisado, un paciente tiene una probabilidad de una menor recurrencia a su padecimiento. El seleccionar el material sintético, en este caso, que se va a emplear, porque obviamente la condición es muchas veces hacia el rechazo de este tipo de materiales por no haberlo elegido de manera apropiada, a veces por escatimar en ciertos pacientes, porque obviamente el manejo de las hernias ha cambiado, ha evolucionado. Más adelante hablaremos en la sección de mesa de expertos cuáles son los abordajes y cómo ha cambiado esto en la cuestión científica, porque antes difícilmente el cirujano tocaba de manera tan profunda como lo has hecho tú este tipo de manejos médicos,
Cuando salió el tema de hernias, y lo mencionaba antes de que este programa se lanzara como propuesta, y me metí un poquito a indagar sobre las cuestiones que de alguna manera le podemos mostrar al auditorio, de que no solo es saber o entender que las hernias se abordan solo desde el punto de vista quirúrgico, hay un punto de vista clínico, el cual tú debes decirle al paciente, lo opero, pero si deja de fumar, porque el riesgo per se de que esto recurra va a ser con una alta estadística, ¿cierto? Correcto, de hecho, yo diría que un 50% del éxito en los pacientes es la cirugía y el otro 50% viene en la preparación, la selección del procedimiento, porque no puede ser el mismo procedimiento para todos los pacientes, y el seguimiento. En la preparación es importantísimo el estado nutricional, es importantísimo darles suplementos alimenticios que los van a llevar a tener una buena capacidad de regeneración de sus tejidos, a que soporten una cirugía que en muchas ocasiones tiene que ser una cirugía grande, tiene que ser una cirugía en donde reparamos defectos de a veces 20, 30 centímetros, en donde la pared abdominal perdió funcionalidad y ya no está brindando la función de contención de las vísceras abdominales, y eso se tiene que reconstruir completamente. Y después de la cirugía, dentro de nuestro equipo también participan rehabilitadores físicos, nutriólogos que nos ayudan a que el paciente tenga un buen estado nutricional, a que el paciente esté readaptado a sus actividades normales, a que se haya reintegrado a su trabajo e incluso al deporte. Una cirugía de hernia jamás debe ser una cirugía que le impida al paciente hacer ejercicio o trabajar, sino todo lo contrario. Muchos de nuestros pacientes son deportistas de alto rendimiento y a nosotros lo que nos interesa es que ese deportista nuevamente esté realizando su ejercicio o nuevamente esa persona trabajadora esté trabajando y haciendo su vida lo más cercano a lo normal. Dijiste algo muy valioso, la cuestión nutricional. Un paciente en una condición de malnutrición no puede ser intervenido si no lleva un programa apropiado, porque obviamente la condición alimenticia mejora para que el proceso de cicatrización y granulación del paciente sea apropiado. Todo esto debe ser un manejo multiasistencia, ¿sí? Con un manejo integral. Vamos a ver en la siguiente entrevista, hizo favor de invitarnos a su hermano Cristian, que él maneja el área de la anestesiología, y hablar que en las hernias puede haber una forma electiva de manejo anestésico, y es muy importante saber cómo se mezcla esto y cómo se puede interactuar. ¿Te parece si te quedas conmigo para ver mesa de expertos y vamos a la sección ¿Sabías qué? ¿Te parece? Con todo gusto. Encantado. Gracias, Héctor. Quédate con nosotros. Torre Médica. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la hernia inguinal es el tipo de hernia abdominal más habitual, siendo mucho más frecuente en hombres que en mujeres? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. ¿Cómo evitar la caída del cabello? Es importante asegurarse que el origen de este padecimiento no sea una enfermedad del cuero cabelludo como hongos o problemas de salud como anemia, depresión o ansiedad. Realiza diariamente un ligero masaje con aceite de tu preferencia con la yema de los dedos en el cuero cabelludo. Ejerce un poco de presión de forma circular. Esto ayudará a mejorar la circulación. Bebe a diario 2 litros de agua y disminuye el consumo de cafeína. Incluye en tu dieta vitamina A. Esta ayuda a que el cabello crezca de forma rápida y saludable. La puedes encontrar en el hígado, la zanahoria, los huevos o el queso. Evita el uso de ligas y peinados muy apretados. Fumar en exceso debilita los folículos pilosos y favorece la caída del cabello. El uso constante de la secadora rompe el cabello, por ello es preferible secarlo al aire. Si no puedes evitar usarla, hazlo a 30 centímetros de distancia y con aire frío. Los químicos debilitan la raíz del cabello, haciéndolo perder fuerza y brillo. Se recomienda recurrir al tinte solo cuando sea necesario y no por una cuestión de moda, sobre todo si no quieres quedarte calva. Para fortalecer y evitar la caída del cabello no necesitas invertir una fortuna en costosos tratamientos. Sigue estos prácticos consejos y luce una cabellera envidiable. Estamos de regreso en tu programa Torre Médica con el doctor Cristian Valenzuela. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. Al contrario. Cristian Valenzuela es anestesiólogo. La medicina ha evolucionado en los últimos años y obviamente la anestesiología fue una de las áreas que, sin lugar a duda, ha ido evolucionando en su manejo médico, grupos de anestésicos que de alguna manera tienen una condición de menos riesgo. La anestesia siempre ha sido el dolor de cabeza para los pacientes, ¿cierto, Cristian? Claro, es un tema punto y aparte porque realmente no se conoce mucho sobre el tema. Necesitamos enfocarnos en que la mayoría de los pacientes, cuando los vamos a entrevistar, la mayoría de ellos sienten miedo. Tienen pavor, tienen ansiedad, no saben qué les van a hacer y qué tipo de manejo anestésico se les va a realizar. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo primero y lo primordial es la valoración anestésica para decidir a todo aquel paciente que va a ser sometido quirúrgicamente qué tipo de anestesia le vamos a realizar, pero bajo las condiciones que el paciente tiene por enfermedades, por vía aérea, por tipo de cirugía, y todo eso lo tenemos que llevar de la mano junto con el equipo quirúrgico. Creo que la evaluación anestésica hace algunos años, por tanta incidencia de accidentes, obligó a las instituciones de salud privadas y no privadas a forzar tanto al cirujano como al anestesiólogo a las valoraciones preanestésicas obligadas para garantizar y que conozca de alguna manera el anestesiólogo y el equipo médico completo el riesgo al que se somete. La anatomía de un individuo y otro puede variar y obviamente el manejo anestésico puede cambiarse de manera electiva conjuntamente. ¿Qué puede ofrecerles a un paciente? Hablaba ya con tu hermano, con Héctor, sobre la cuestión del proceso y el manejo de las hernias, por ejemplo. Hablar que en el manejo de cierto tipo de lesiones estructurales y anatómicas
la forma electiva, lo que hablamos fuera de cuadro tú y yo, sobre la anestesia y la regionalización. ¿Qué es esto, Cristian? Necesitamos tomar conductas muy adecuadas en todo momento, donde nosotros veamos qué paciente de manera electiva va a ser sometido y cuáles son los riesgos que se van a llevar a cabo. Si nosotros tomamos en cuenta que hay pacientes obesos, que hay pacientes adultos mayores, que hay pacientes que tienen algún defecto desde el nacimiento, tenemos que tomar todas esas medidas en cuenta para poder así someter a un paciente a una cirugía de una forma segura. Si nosotros no tomamos estas medidas, podemos correr los riesgos. Dentro de ello tenemos que recordar que este tipo de cirugías pueden ser intervenidas a través de diferentes manejos anestésicos. Una es la anestesia local, otra es la anestesia regional y la otra es la anestesia general. ¿Cuál anestesia es más segura? Cualquiera de ellas, pero siempre y cuando se adecue al tipo de paciente que vamos o el tipo de cirugía que se va a realizar. Si el paciente es un paciente obeso, hay que tomar en cuenta muchas cuestiones de la vía aérea, a lo mejor y no nos queremos someter a un riesgo de que si tiene problemas para poder intubarlo, poder darle mejor soporte, hay que llevar un equipo mejor o hay que tratar de decidir dar un mejor manejo para la anestesia regional. Obviamente los hospitales tienen que estar preparados para los grupos de pacientes. A veces el abatirle costos al paciente incrementa riesgos. Claro. Esa parte, para los que de alguna manera manejamos pacientes con una condición de comorbilidad, eso quiere decir con más riesgos por enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de infartos previos o enfermedades, intervenciones quirúrgicas de alto riesgo, nos hace tener que buscar hospitales que tengan una condición de mayor seguridad. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de equipamiento de un hospital le da la pauta al equipo quirúrgico y la certeza. Trabajamos de manera conjunta con un hospital como el Hospital Conti 2000, un hospital de alta especialidad donde contamos con áreas de terapia intensiva, un hospital que cuenta con los equipos para hacer un manejo de una vía aérea complicada. Claro. Obviamente un anestesiólogo con un entrenamiento avanzado para un manejo de la vía aérea, que es parte de lo que el anestesiólogo siempre debe de estar actualizado. El manejo de equipos de laringoscopía especializada para pacientes con una vía aérea difícil le da la certeza a su cirujano y al equipo que colabora con él, pero para el paciente le da una tranquilidad el buen manejo de esto. Por eso hablar de la regionalización y el manejo integral. Seleccionar una anestesia no es solamente abordar cuál es la cirugía que se va a hacer, es la condición de riesgo quirúrgico que tiene tu paciente, ¿cierto, Cristian? Claro, siempre, y lo primordial es todo el equipo médico quirúrgico tenemos que estar de la mano y conocer muy bien a nuestros pacientes, porque como bien mencionaste, se necesita tomar en cuenta si el paciente tiene qué enfermedades, diabetes, presión alta, problemas cardiovasculares, pulmonares. Mencionaban hace un momento también sobre los pacientes que tienen un índice tabáquico alto. Hay que tomarlo muy en cuenta porque no solamente repercute para las cuestiones quirúrgicas, sino también las cuestiones pulmonares, porque mucha de la cirugía laparoscópica actualmente se maneja anestesia general y es el estándar de oro para poder realizar este tipo de procedimientos por todo lo que implica inflar la cavidad abdominal con un gas que es el CO2. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener en todo momento la valoración no solamente anestésica, la valoración por cardio, por neumo, por nefro, por el internista, por el cirujano, nutrición, psicología, dependiendo de lo que vayamos a estar viendo en ese momento. Muchas veces, y lo estás haciendo como una mención muy clara, el abatimiento de costos para el paciente en la cuestión de las evaluaciones. Por eso es importante hacer un trabajo en equipo. Claro. Cuando la labor se hace para la evaluación de un paciente de alto riesgo. Hablaba ya con Héctor, los pacientes complicados, lo que él llamaba los pacientes reto, son pacientes complicados, son pacientes que tienen de un manejo porque tienen una condición de índice tabáquico muy alto y obviamente son pacientes que tienen una condición de herniaria frecuente y recurrente. Es un paciente que tú tienes que tener muy bien evaluado porque es un paciente que ya puede tener una condición pulmonar avanzada
Así es. Y que obviamente si el paciente no se le hizo un estudio radiográfico, electrocardiográfico, espirometría, para saber qué capacidad pulmonar tiene y cómo lo vas a abordar. Si desde un principio te vas a meter en una condición de intubación por seguridad para el paciente, pero eso no es la condición, solamente es cómo y con qué seguridad lo voy a sacar de esa condición de intubación, porque intubar no es la garantía. Sacar muchas veces a un paciente de esta condición. Por eso es que la anestesia siempre ha sido para todos una cuestión que causa ruido y la pregunta obligada para muchos de los pacientes es ¿y me va a dormir todo? Que muchas veces hoy se manejan anestesias generales endovenosas, donde el paciente solo al concluir el evento quirúrgico despierta de manera inmediata sin recordar ni tener una condición de estrés porque se pudo manejar de manera balanceada. Así es. Hablar de un balance anestésico le da la certeza. Por eso trabajar con equipo de profesionales y qué mejor trabajar entre hermanos, lo digo con toda la certeza de que para los médicos y para los familiares de los pacientes, cuando te das cuenta que existe una armonía profesional, te da una certeza de saber que la gente con un buen nivel de preparación, como es el caso de Héctor y Cristian, le da la tranquilidad de que saben que muchas veces los médicos en un entorno quirúrgico nos hablamos con la mirada. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece, Cristian, si te quedas conmigo para que platiquemos más a detalle con Héctor en mesa de expertos y te quedas conmigo a ver Torre Kids con los niños? ¿Te parece? Con gusto. Gracias, Cristian. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. En Rivestimenti Italiani también nos apasiona tu proyecto y te ofrecemos las mejores opciones en recubrimientos nacionales e importados, los mejores diseños y la más alta calidad que nos distingue. Con experiencia a nivel nacional, te brindamos asesoría personalizada de nuestros técnicos para tu total satisfacción. Visítanos en Avenida México 2279, casi esquina Avenida Américas, de lunes a viernes de 9:30 a 6:30 y sábados de 9:30 a 1:30. Rivestimenti Italiani, construye y decora tu espacio. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora desde el espacio dedicado a los pequeños Torre Kids, en donde son ellos quienes manifiestan sus dudas e inquietudes. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, amigo de la casa, el ingeniero Héctor Alejandro Ramos de la Mora. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias a todos el auditorio por la invitación. Él viene a tocar un tema de mucha importancia, en particular para las personas en desarrollo. Se trata de la seguridad personal y en las redes. Chicos, les paso el micrófono para que entrevisten al ingeniero. Hola a todos, gracias por venir a Torre Kids. Alex, yo quisiera preguntarte, ¿es seguro usar cuchillos o tijeras? Sí, mira, Isabela, para los niños es un tema de interés el tratar de utilizar los cuchillos y las tijeras porque les llaman la atención, que son un artículo que usan seguido los papás
y que parece que es muy útil, pues, pero realmente se ha comprobado que es una herramienta que puede ser peligrosa si no es manejada de manera correcta. Entonces no es muy seguro que los niños estén manejando con libertad total los cuchillos y las tijeras. Lo mejor es que los papás les propiciemos o les demos cuchillos con punta roma, que no sean muy filosos, y tijeras también especiales para ellos, que ellos las puedan usar con facilidad, que nosotros los supervisemos, que solo los usen durante sus trabajos manuales de la escuela, durante los tiempos, digamos, en los cuales estemos cerca de ellos, y que cuidemos que no estén en superficies al alcance de ellos, que no estén muy a la mano, y que en general, bueno, sea lo mínimo el uso que se le dé a este tipo de herramientas. Gracias. ¿Y las escaleras son peligrosas? Pues sí, mira, las escaleras lucen inocentes y en determinado momento les llama mucho la atención a los pequeños. Y llega un momento en que sí son muy peligrosos, inclusive para los adultos. ¿Cuántas personas no han tenido un accidente y se han lastimado en una caída de las escaleras? Cuando más un niño pequeño, un niño aún mediano. El problema más común es la velocidad, que van bajando muy rápido. La mayoría se dan en los casos de bajadas, sin embargo también las subidas llegan a ser un problema. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Que se bloqueen las escaleras con mallas especiales, de esas que venden en las tiendas especializadas de muebles para el hogar, y que estas sean aseguradas durante los periodos en los cuales los niños permanecen en el desarrollo, que es hasta los 5 años aproximadamente. Y que, bueno, mientras no sea necesario que estén ahí y caminando libremente, pues estén bloqueadas, ¿no? De nada. ¿Tienes alguna pregunta, Sara? Sí, Alex, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay del fuego? ¿Es recomendable que nosotros cocinemos? Sí, bueno, a los niños obviamente les llama mucho la atención cocinar, y pues si ven sobre todo si se acercan a la mamá o al papá que están cocinando, les llama la atención. Sin embargo, lo que se sugiere es que se hagan menús especiales para los niños con mezclas de ingredientes en frío, y que lo que es la cocina se lleve en las hornillas de la parte posterior de estas, liberando o distanciando con esto la circunstancia en la cual ellos puedan verse afectados, y que se mantengan, que sí se realicen pues actividades, porque obviamente el niño, si no la hace con el papá, lo va a buscar hacer de otra manera, lo va a hacer solo. Entonces que sí se hagan los menús, pero que los lleven en acompañamiento con los papás. Muchas gracias, muy interesante. Alex, ¿debemos atender la puerta cuando tocan? Sí, los niños, es común que a los niños los dejan por desatención en el hogar, o por lo ocupados que están los papás o los demás miembros de la familia. Les quedan a los niños la responsabilidad de atender la puerta, o a veces también el teléfono. Entonces la recomendación, Santi, es que no sea atendido directamente por los niños. En su caso, que los papás estén al pendiente, y si el niño finalmente va a activar la puerta, que sean los papás en los que les den la autorización, y que el niño se acostumbre desde temprana edad a que él, aunque él sea el que diga, ya tocó, ya llegó mi abuelita o ya llegó alguien que están esperando, pero que sea el papá el que verifique que se tiene acceso a la puerta y que se puede abrir. Ok, gracias. Alex, ¿qué tenemos que hacer si vamos a la calle con nuestros papás, pero ellos están distraídos? Si los papás están distraídos, hay que mantener la atención, Isabela, en el alrededor. Hay que vigilar inclusive a tus hermanitos y llamar la atención de los papás si vemos algo que nos está despertando inquietud. Jalarles los brazos, hacerles ver que estamos ahí con ellos, y pues ahora sí que les toca a ustedes como hijos, pues ser un poco también vigilantes de sí mismos al estar al cuidado de su persona, ¿no? Muy interesante. ¿Y los niños podemos cruzar la calle solos? Pues no se recomienda que los niños pequeños crucen la calle solos, sino que sea de la mano de sus papás en general. Solo cuando ya son adolescentes, arriba de 12 años, y fijándose muy bien en las esquinas, en las zonas donde, aunque no son esquinas, pero son partes en las cuales hay mucho tráfico, pues que no venga coche. Y recordemos que en México no solo hay que fijarse del lado en el sentido en donde vienen los carros, sino también en el otro sentido, porque hay unos que vienen en el sentido contrario, o bien pueden estarse echando en reversa. Entonces hay que tener cuidado, o los portones automáticos también, de las rejas. Alan. Bueno, Alex, pasando a otro territorio que son las redes sociales, te quería hacer esta pregunta. ¿Es recomendable que los niños tengamos un perfil de Facebook? Pues mira, de acuerdo a las reglas del mismo Facebook, se recomienda que la regla es que a partir de 16 años ya tengan una cuenta de Facebook, si lo desean. Pero la recomendación es que los papás lo dilaten lo más posible, y que si es indispensable y tienen una cuenta, pues que sea supervisada por los papás, que sea utilizada en presencia de sus papás, y que cuiden mucho con qué tipo de persona están tratando,
que no vayan a tener una cita con una persona que desconocen y que los lleva a salir a un lugar determinado sin el control de los papás. En general, el uso de las redes es algo inminente, sin embargo, se conoce que las cuentas de Facebook de los menores se las han abierto inclusive sus papás. Entonces, si ya tienen las cuentas y hay niños que inclusive, o adultos que las usan bajo seudónimos, que por lo menos los papás nos mantengamos como tales cerca de este fenómeno, de este proceso, para que estemos muy cerca y en comunicación padres e hijos y no vayan a hacerle algo a nuestros hijos, ¿no? A ti como niño. Muchas gracias. Alex, ¿debemos de compartir nuestros datos personales en las redes sociales? Sí, no es recomendable dar datos ni de edades, ni mucho menos mandar fotos, ni decir dónde vives, ni los nombres de tus hermanos, ni de tus papás. La verdad es que lo más recomendable es no tener mucha comunicación en redes, excepto con personas que son probadas, que ya sabemos que es su cuenta y que son nuestros amigos y nuestra familia como tales. Pero no es nada recomendable. Okay. Alex, ¿es seguro que los niños tengamos celular? Mira, para niños pequeños la recomendación, Isabela, es que en su caso se utilicen celulares de los que avisan a la mamá o al papá, pero no que sean teléfonos inteligentes como tales. Se ha comprobado que puede ser contraproducente que tengan tanta capacidad y más riesgosos que benéficos. Muchísimas gracias, chicos, muy buen trabajo. ¿Aprendieron mucho? Sí. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Esta información ha sido muy útil. ¿Y qué les parece si termina Torre Kids, pero seguimos aquí en Torre Médica y nos acompañan al espacio ¿Sabías que vamos? Sí. ¡Sí! ¿Sabías que? Es recomendable reparar la hernia inguinal en una cirugía programada, ya que en una cirugía de urgencia existen más riesgos. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años? ¿O simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidad. En esta sección tan gustada, estamos hablando de Torre Urbana.
Hoy con un tema interesante, importante, sin embargo, nos daremos cuenta que la sociedad tapatía no está muy empapada, Doc. Obviamente es importante porque es un padecimiento muy frecuente en nuestra sociedad. Conocer los signos clínicos y los datos para poder diagnosticar de manera oportuna antes de que llegue una complicación en el manejo de las hernias. Nuestra sociedad tiene que estar empapada sobre un conocimiento más bien de tipo técnico con un lenguaje sencillo y fácil. Pero es importante, tú que sales a la calle a entrevistar a la gente, darnos cuenta qué es lo que la gente no sabe y lo que saben sobre cada uno de los temas que abordamos, ¿te parece? Y en ese sentido, usted bien lo comenta, muchas personas me dicen, es que no quisiera contestar porque no tengo conocimiento, no sé lo que me estás preguntando. No importa, porque eso nos da pie a explicarlo, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué dice la gente. Adelante. Torre Urbana. Cuéntame, ¿sabes qué es una hernia? ¿Has oído hablar sobre las hernias? Claro, una hernia es un cúmulo de grasa que se forma debido al mal uso del cuerpo. Por lo regular se da cuando cargas demasiado peso o bien cuando no haces ejercicio. Sí, claro, son aquellas que se generan a través de... Cuando nosotros realizamos varios ejercicios y no los hacemos correctamente, las hernias se generan por demasiada carga muscular o ya sea por algún tipo de mal que tengamos en la espalda o en cualquier lugar que tengamos una carga muscular, pues, y necesariamente tenemos que aliviarla, ya sea con rehabilitación o acudiendo a un doctor en particular para que genere nuestra dolencia y nos aliviane. Tengo entendido que las hernias es debido ya a un dolor un poco más agudo que se genera en una zona ya específica del estómago. Esto ya es porque mucha gente o come de más muchas veces o se satura en cuanto a grasas también a veces, es lo que suele perjudicar, tengo entendido. A lo que yo me refiero viene siendo un tumor, por decirlo así, en cualquier parte del cuerpo, realizado por algún movimiento en falso, por decirlo así. ¿Sabes o tienes conocimiento de cómo curarlas o si se pueden corregir? Pues hay demasiados métodos. El primero pues es la operación. Una operación donde te extirpan la hernia y sin embargo tienes que tener cuidados. Y hay otros métodos más tradicionales que son los que te soban, deshacen la bolita, pero igual puede tener consecuencias para la salud. Alguna alternativa quizás en caso de qué tan grave sea, ¿no? Más bien, porque puede haber un tipo de gravedad que solamente se solucione haciendo rehabilitación y ya depende del grado que sea la hernia, ya sería más fácil acudir al doctor. No tengo muy bien la idea de qué sea lo que las cure. ¿Qué te imaginas que pudiera ser? No sé, a lo mejor un tratamiento que pueden seguir, a lo mejor para que disminuya el dolor. Tengo entendido que pueden ser por operaciones o pueden ser algún método casero que pueda realizarse. Torre Urbana. Sin duda, Lalo, la gente necesitamos darle un poco más de información, más educación, crear más espacios como estos para que de alguna manera la gente esté bien informada sobre los padecimientos y darnos cuenta que este tipo de enfermedades o padecimientos clínicos la gente no tiene una idea muy clara, ¿cierto? Es así como usted lo comenta, sin embargo, no se preocupe porque espacios como este, a través de televisión y desde luego a través de radio, buscan acercarle la información que usted necesita para evitar consecuencias desagradables. Así es, y traer expertos al programa para que la gente tenga una idea más clara, sepa identificar cuáles son los signos que deben de tomar como alerta y como alarma para una condición como esta. Atender de manera oportuna un padecimiento como las hernias puede evitar complicaciones serias en cualquier condición de salud. Y una vez más, hacer la invitación para que cuando las cámaras de Torre Medios estén en el asfalto tapatío, usted nos ayude con lo que sepa, porque créame, es información muy importante. También aprovechamos este espacio para invitarlos a que escuchen Torre Urbana Radio a través de HK en Radiorama 960M y pueden participar a través del WhatsApp. Es el turno de Mesa de Expertos. Vamos a ver qué dicen ellos, ¿te parece? Adelante, seguimos. Quédate con nosotros. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso en tu programa Torre Médica, en la sección de Mesa de Expertos. Gracias, Héctor, gracias, Cristian, por quedarse a participar con nosotros. Esta sección busca conjuntar las ideas y las especialidades, cómo pueden interactuar y cómo interactúan las especialidades. Hablábamos ya sobre los fenómenos, los padecimientos de las hernias. Hablamos sobre diagnóstico, hablamos sobre características clínicas y sus causas frecuentes asociadas a tabaquismo, colagenopatías y algunas otras cuestiones. Con Cristian mencionábamos sobre los manejos anestésicos, cómo ha virado el manejo anestésico como parte de la evolución de la medicina y obviamente
no es la excepción en la cuestión quirúrgica de las hernias. La cirugía mínima invasiva se tornó también para el proceso y el manejo de diversos tipos de hernias. ¿Cómo seleccionarlas, Héctor? Bueno, como bien mencionas, esto es un proceso en el que a cada paciente se le tiene que hacer un traje a la medida. Cada paciente, dependiendo del tamaño y la localización de su hernia, es el tipo de cirugía que le vamos a ofrecer. Hay cirugías de mínima invasión, en donde se pueden hacer incisiones muy pequeñas, incluso incisiones cosméticamente agradables, que pueden ir escondidas en orificios naturales, como es el ombliguito o cicatrices previas de cirugías anteriores. Y cirugías laparoscópicas o mínimamente invasivas, en donde desde algún lado remoto del abdomen se aborda su cavidad para solucionar el problema desde dentro de la cavidad, utilizando una malla que se va a adherir a sus tejidos, siguiendo un principio, en términos coloquiales, como si estuviéramos parchando la llanta de un automóvil, o utilizando un parche desde el interior de la cavidad en donde se encuentra el defecto herniario. Esta evolución en la medicina ha permitido que el paciente tenga una reintegración más temprana a una vida productiva. Hacías mención sobre la gente que tiene una condición de actividad deportiva, deportistas de alto rendimiento, que queremos que sigan haciendo una vida normal. Obviamente la cirugía es algo a la que todas las personas tenemos una condición de temor. Y ya decíamos con Cristian, la anestesia ha sido el lado del temor para muchos de nuestros pacientes. El que el paciente tenga una visita preanestésica muchas veces les daría siempre una condición de relajación, pero muchas veces el cirujano, cuando no tiene a veces la precaución de hacer una evaluación preanestésica, pues obviamente el paciente no sabe ni cómo se va a manejar anestésicamente, no conoce los riesgos, debe conocer los riesgos y las seguridades que de alguna manera como profesional le brindamos, ¿cierto, Cristian? Claro, parte de ello es tener siempre muy en cuenta que la mayoría de los pacientes siempre van a tener ese temor. No conocen a su anestesiólogo, conocen a su cirujano o a lo mejor inclusive aparte del equipo médico, pero el anestesiólogo es alguien que no conocen. Al no conocer a alguien, significa que eso se va a traducir a mayor ansiedad, mayor miedo, mucho temor durante el procedimiento quirúrgico, si es que están despiertos, si es que están bajo anestesia general. También podemos monitorizar los índices biespectrales, que es el índice de conciencia que se puede manejar durante el acto anestésico. Ya hoy por hoy la anestesiología ha cambiado muchísimo. Ya no son los miligramos, ya no son los microgramos, ya estamos en nanogramos. Necesitamos que un paciente tenga una pronta recuperación. Eso significa que si vamos a llevar a un paciente de este estado a uno mejor, significa que vamos a necesitar que los medicamentos tengan ansiolisis, que los medicamentos tengan una pronta recuperación, o sea, que el metabolismo del cuerpo humano, independientemente de la enfermedad, se pueda recuperar muy pronto para que cuando el cirujano termine su cirugía, si es que está bajo anestesia general, pueda despertar rápido. Termina los efectos de la anestesia y el paciente puede ser egresado y las condiciones óptimas de sus signos vitales, dolor, van a ser las mejores para que el paciente pueda continuar con su vida, obviamente con sus precauciones, que ya esas serán marcadas por parte del cirujano. Hablábamos y quizás vale la pena que la gente pueda ver en pantalla algunas de las imágenes, pueden resultar algo impactantes para el auditorio, pero entiendan que la subespecialización en el manejo de hernias hace que la seguridad y la recuperación y la planeación por parte de un cirujano con su subespecialización en hernias, en lesiones avanzadas, tenga una mayor certeza y obviamente no solo en el punto de vista anatómico, en las complicaciones que se pueden dar, ¿cierto, Héctor? Claro. Vamos a ver en pantalla imágenes, por ejemplo, de pacientes que definitivamente no son candidatos a cirugía de mínima invasión. Son hernias que le llamamos, en términos médicos, hernias monstruosas, hernias en donde su pared abdominal ha perdido más del 50% de su capacidad, hernias a lo mejor de 20, 30 centímetros que han permitido una protrusión completa de las vísceras abdominales. Desde luego, eso conlleva una preparación
que solamente el subespecialista y que con frecuencia maneja este tipo de casos va a tener la capacidad y el equipo para realizar. Muchas veces tenemos que preparar esta cavidad abdominal con algo que se llama neumoperitoneo progresivo, que es introducir aire para que la cavidad abdominal vaya creciendo paulatinamente y las vísceras tengan la capacidad de volverse a reintroducir antes de poder hacer la cirugía. Hay cirugías muy avanzadas que se hacen con técnicas abiertas que involucran una disección y una separación de los planos y los componentes de la pared para poder colocar una malla así como esta que traje para enseñarte el día de hoy, que son mallas con poros que permiten que los tejidos del paciente crezcan e integren la malla y le devuelvan esta solidez y le devuelvan esta capacidad de contener las vísceras dentro del abdomen. Este tipo de tejidos obviamente son materiales sintéticos hipoalergénicos, que obviamente esto que hace disminuye el riesgo de rechazo por parte del cuerpo, que esto no salva a que en un momento dado existan individuos que no lo toleren y el cuerpo empieza de alguna manera a buscar la forma de exteriorizarlos. Se dan casos y obviamente los pacientes de alguna u otra manera tienen una condición distinta. Eso es algo idiosincrático, eso es decir, cada uno de nosotros podemos tener esa condición. Él como cirujano elige este tipo de malla, de tanto por tanto, y obviamente la pone, la coloca ya sea por vía laparoscópica o abierta según sea el caso y la selección del paciente. Esto muchas veces es juzgado a veces por los pacientes de manera inapropiada porque no tienen el conocimiento de alguna manera que esto puede ser algo independiente a lo que el médico en un momento dado escogió. Y esa es la famosa guerra que a veces tenemos los médicos porque dicen, es que me pusieron una malla que no era para mí. Las mallas entre marcas y cosas siempre están pensadas para que tengan una mayor aceptación por el organismo, ¿cierto? Correcto. De hecho, toda nuestra toma de decisiones, los materiales que vamos a utilizar, el tipo de cirugía a la que vamos a llevar a los pacientes, siempre está basada en evidencias. Existen afortunadamente ya muchísimos estudios que nos van diciendo año con año y con actualizaciones, este es el tipo de malla mejor tolerada, no a través de 10,000, 5,000 o 20,000 pacientes. Son estudios que se hacen en todos los países del mundo, con millones y millones de pacientes, millones y millones de cirujanos que realizan cirugía de hernia, y a través de eso nosotros podemos conocer qué tipo de malla y qué tipo de materiales son los que mejores resultados dan, y desde luego ofrecerles a nivel mundial lo que está en la punta de la lanza de la tecnología y de mejor calidad a nuestros pacientes. Y entiéndase que la cirugía de hernias es una de las cirugías más realizadas a nivel mundial. Obviamente, por eso es que ha evolucionado de manera significativa. Solo existe en el país un centro de entrenamiento en esta área, que es en la ciudad de Monterrey, donde tú te entrenaste. Obviamente, la capacitación de un profesional en el ámbito de la salud y la subespecialización nos permite saber que la profesionalización en un área le da al individuo y al paciente y a la familia la certeza de una mayor probabilidad de éxito y que el paciente tenga una recuperación más temprana, una reintegración más segura a una forma de vida diferente. Viendo las imágenes que se postaron en pantalla, te queda de alguna manera claro que imagínate una condición donde un paciente vive un fenómeno de deformidad anatómica porque el tejido se vuelve laxo, como la gelatina. Obvio, tiene que ser un paciente bien preparado, bien estudiado, para poder hacer una cirugía que le garantice al paciente una pronta reintegración y obviamente esa recuperación no solo en la parte anatómica, sino en la parte estructural, porque una víscera o un tejido, un intestino que se sale pone en riesgo que sea atrapado y obviamente un paciente puede llegar a una condición completamente diferente, ¿cierto? Correcto. Esa es la evolución natural de las hernias. Los componentes de una hernia son un orificio herniario, un contenido de la hernia, que en la mayoría de las veces es el intestino, y un saco, que es lo que recubre la hernia. Muchas veces, si el contenido de la hernia excede las dimensiones del orificio y empieza a tener una condición de tensión, ese intestino va a sufrir falta de oxígeno. Y son los pacientes que desafortunadamente tenemos que abordar en las salas de urgencia con una oclusión intestinal y con un intestino que quizás ya sufrió de forma irreversible y desafortunadamente no le podemos ofrecer cirugía de mínima invasión y que en muchas ocasiones la cirugía termina siendo de salvamento para resecar el intestino que sufrió daños irreversibles
restablecer primero la funcionalidad y asegurar la salud y la vida del paciente y de forma posterior trabajar en lo que va a ser su hernia. Y los pacientes que acuden a nosotros de forma pronta, de forma oportuna, que se detectaron una hernia, muchos de ellos con miedos, como menciona Cristian, a la anestesia, miedos al procedimiento, pero sobre todo, Julio, miedos a perder su rutina, miedos a dejar de hacer ejercicio, miedos a no poder trabajar y no poder proveer para su familia o a tener una incapacidad muy prolongada. Cuando llegan al consultorio se enfrentan a una realidad diferente. Gracias a Dios podemos ofrecerles cirugías en donde su recuperación, como bien mencionas, es muy rápida. Su capacidad de reintegrarse a hacer ejercicio, incluso un ejercicio que está muy de moda, que es el CrossFit. Tengo pacientes que lo practican, que lo realizan y me da mucho gusto saber que a las 2 semanas de su cirugía me mandan ya imágenes rehabilitándose, ya imágenes haciendo algo de ejercicios de fuerza y obviamente todo esto es derivado de una buena valoración, de una buena selección de procedimiento quirúrgico, en la mayoría de las veces cirugía de mínima invasión y desde luego un procedimiento anestésico que los lleva a una reintegración muy rápida y a emerger correctamente de la cirugía. Entiéndase pues que las hernias pueden convertirse en una condición de urgencia si estructuralmente está atrapado algún compuesto intestinal, ya que ese tejido se puede morir y al morirse obviamente la conducción a través del material intestinal puede comprometer la vida de un individuo en casos severos cuando no son atendidos oportunamente. Si tú has detectado que estructuralmente en tu cuerpo hay algo que está abultado o protruido o anunciado en tu cuerpo, puede ser un fenómeno de tipo herniario, ya sea a nivel inguinal, a nivel umbilical o en otras partes del cuerpo. Existen diversos tipos de hernias, hasta a nivel diafragmático podemos fenómenos de tipo herniario. Y muchas veces, por este temor del que habla Héctor, y obviamente más por el temor de a veces al riesgo anestésico, perdemos la confianza. Entiendan, existen equipos de profesionales, como es el caso de Héctor y Cristian. En un trabajo conjunto podemos darle un resultado satisfactorio al paciente con una recuperación y una reintegración a una vida funcional mediática. Yo les agradezco a Héctor y a Cristian por haberme acompañado en su programa Torre Médica con un tema tan importante y bueno, consolidando otra vez a través de Country 2000, que es un hospital que nos apoya para que la realización de este programa se dé semana a semana. Gracias a ti, Julio. Encantados de estar aquí. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros, Torre Médica, semana a semana. Doctor Riñón, Centro del Riñón Guadalajara y Hospital Country 2000 presentaron